Hola hermanos, seguimos. Estamos tiempo ordinario de reflexión, como tenemos que estar los humanos y los que creemos, más todavía, en esta vida para darle sentido profundo de lo que somos y lo que queremos hacer para ser felices aquí en la tierra. Es 3 de agosto, jueves del año 2017, es el ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica y sigue Mateo en el capítulo 13 del 47 al 53. Sigue hablando del reino de los cielos. Son los capítulos que más presenta ese reino que tú y yo tenemos dentro y que hay que ponerlo en práctica. El gran tesoro que decíamos el otro día, el 2 de agosto. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al fin del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?, le dice Jesús. Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí, se fue a otro sitio. En este relato, la imagen de la red habla de totalidad. Todos los peces caben en ella. Pero sin embargo, el relato se desliza luego hacia una lectura dualista y moralizante, característica del estadio mítico, donde se vuelve a hablar de buenos y de malos, de premios y de castigos. Esta conclusión moralizadora es lo que la mente puede ver cuando analiza el comportamiento de las personas. Este lo ha hecho bien, pues a la gloria. Este lo ha hecho mal, al infierno. Mateo termina su colección de parábolas animando a utilizar lo nuevo y lo antiguo. Es decir, lo que aporta la Torá judía y lo que supone de novedad el mensaje de Jesús. Como buen escriba, él mismo
trata de conciliar las tensiones que existían dentro de su propia comunidad, entre quienes defendían la ortodoxia judía y quienes abogaban por superarla. Que aquí cuando viene Jesús y quiere superar esa vida que llevan los judíos y él, que es judío, quiere expresar. Pero curiosamente, los más recientes descubrimientos de la física cuántica nos llevan a ver la realidad como una inmensa red que se hace en el relato, en la que todo se halla intrínsecamente interrelacionado. De aquí que podemos decir, nada puede entenderse sin su relación con el conjunto. De aquí que todavía podemos dar un paso más. La sustancia última de la red es una sola, que luego se despliega y se manifiesta en múltiples formas. Y no hay absolutamente nada que quede fuera. Aunque también hay que evitar una lectura dualista que pensara la red como algo distinto de las formas que contiene. Por eso, esta nueva visión reviste una doble característica. Por una parte, es radicalmente inclusiva, ya que abraza la realidad entera. Es inclusiva, sin hacer diferencias, como nosotros hacemos, entre buenos y malos. Y por otra parte, la relativiza las formas, no porque la prive de valor, sino porque la reconoce en lo que son manifestaciones de aquella sustancia que es única. Esa sustancia primordial, la misma física moderna apuntaría hacia ahí. No es otra cosa que conciencia o información que contiene las claves de todo el despliegue y la fuerza para desarrollarlo, es decir, una inteligencia creativa que se despliega a través de una especie de código de instrucciones que dan lugar a las formas que cada uno conocemos. En cierto modo podría decirse que todo brota de un original. Ese original es el campo de la conciencia o campo morfogenético, en la línea de las investigaciones del biólogo Robert Chekacke y otros estudiosos, dentro del cual todas las formas están constantemente naciendo y muriendo. Esto está demostrado a través de la psicología, que nosotros queremos ver siempre antes de penetrar profundamente en el Evangelio y llevarlo a la práctica,
antes tenemos que ver qué piensa la mente y qué piensa la psicología a lo largo de la existencia. Por eso hoy, más que nunca, por los grandes acontecimientos y las grandes investigaciones sobre la psicología, pues tenemos que ver los avances que nos pueden ayudar a llevar este ritmo de vida y conocer algo más de lo que es el mundo de las formas y el mundo de la realidad. Pues bien, hoy la pregunta es así, es querer ver. Veo toda la realidad como una inmensa red en la que todo repercute en todo, no está separado. ¿Lo veo así o cómo lo veo? Pasemos y pisemos tierra. Lo primero que aquí está muy clarito es que el reino de Dios, es decir, la oferta que Jesús hacía, es una oferta abierta a todos, buenos y malos. Por tanto, la oferta de Jesús no es excluyente, acoge a todos, ni de entrada rechaza a nadie, ni se puede presentar como un proyecto para escogidos y selectos. Aquí todos estamos en igual condición. Jesús acoge a todos y en el principio no hace distinciones. Esto tiene que ser característico del cristianismo que pensó Jesús. Pero durante siglos los cristianos nos hemos dedicado a algo que nos ha destrozado, y es a condenar, y es estigmatizar, a rechazar, y por eso a humillar a demasiadas gentes que no eran como nosotros queríamos que fueran. Esos están equivocados, esos han errado el camino y los echamos. Pero tan cierto como lo dicho, es que el Dios de Jesús aprueba a unos y descalifica a otros. Una llamada de atención. Solo Dios, al final de los tiempos y de la historia, aprobará y descalificará. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las personas en buenos y en malos? ¿Quiere eso decir que existe el infierno y Dios condena a algunos para siempre? Gran pregunta, ¿eh? Cuestión del infierno y de condena. Esto no se dice en la parábola, porque una cosa es descalificar y otra es condenar. Y peor aún, es condenar para siempre. Qué duro, ¿no? ¿Cómo se puede sostener esto?
porque eso sería causar un sufrimiento sin otra finalidad que el sufrimiento en sí mismo. De aquí la pregunta o la afirmación: ¿por qué? Si es eterno, ya no puede ser medio e instrumento para nada ulterior. Se puede castigar para corregir o para educar, pero eso es maldad y solo maldad. Castigar para causar sufrimiento, y eso no lo quiere Dios. Por eso Jesús termina el relato hablando del padre de familia que reparte siempre lo bueno. De ahí no es un padre que se distingue por el poder o por la justicia. Es un padre que da todo lo bueno que tiene, lo antiguo y lo actual. Es un padre también así. No se ensaña en un castigo sin otra finalidad que el sadismo cruel del que necesita ver sufrir a los que él rechaza. Ese es el pensamiento de muchas personas, y ahí la consecuencia de lo que vamos a decir ahora. El infierno, así entendido, es una contradicción. ¿Por qué? Sabemos que Dios es justo, pero ¿cómo hace su justicia? Nadie lo sabe, ni puede saberlo. Por eso es importante, más aún decisivo, que la Iglesia no se invente un Dios justiciero, excluyente, vengativo, para justificar así conductas de castigo, rechazo, exclusión, que nada tienen que ver con el Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo, tal como nos reveló Jesús. Esto lo tenemos que tener muy clarito, porque todavía se oye, y el otro día lo oía yo, algunos curas que estamos comiendo juntos, que hay que hablar más del infierno y del castigo de Dios a tanta gente que está en pecado y que no quiere y no acepta a Dios. Ese Dios no es el Dios cristiano, no es el Dios de Jesús, no es lo que Él nos reveló. El Dios que nos reveló en los evangelios es el Dios de la misericordia y de la bondad y del consuelo. Si entendemos el evangelio, hermanos, comprenderemos que más importante que la recta doctrina es la misericordia no condicionada, sin condiciones. Es urgente, por tanto, que todo el mundo vea que esto es verdad para la Iglesia, que somos cada uno. Es lo que nos está enseñando, gracias a Dios, el Papa Francisco, con su vida, con su ejemplo y con su palabra.
Ahí está. Ese es el camino de la Iglesia. Por eso el Papa Francisco, en este año, el año 2016, proclamó el año de la misericordia. No habíamos olvidado ese punto muy importante y virtud, como es la misericordia, que nos lleva a la comprensión y a la compasión y a la bondad, pero el perdón y el cariño para todos. No podemos afirmar que Dios sea un justiciero, si no, no sería padre. Un padre bueno que quiera a sus hijos no puede condenarlos nunca, aunque sean más malos que Picio. Donde dejamos la parábola del hijo pródigo, donde premiamos y llamamos a la casa del Padre, al trabajo de aquellos que están no haciendo nada y lo van concretando en un denario y les da a todos, aunque lleguen más tarde, el mismo denario. ¿Qué conclusiones sacamos de esas dos parábolas magníficas? Dios es compasivo. Dios nos ha creado para el amor. Somos nosotros los que nos olvidamos de que Dios sea así. Y por eso entramos en el camino de la tiniebla. Por eso entramos en el camino de la no luz. Porque olvidamos lo que Dios hizo a cada uno y cómo lo hizo, en plenitud, no en pecado. Nos puso en el paraíso para que fuéramos felices en esta tierra. Pues de ahí que después desviamos la situación, cada uno se fue a donde no debía de ir, y por eso mandó a ese Jesús de Nazaret, hombre misericordioso, hombre lleno de bondad, a decirnos: hijos, hermanos, que habéis olvidado cómo fuisteis creados y para qué fuisteis. Entonces es cuando desobedecemos, entramos en nuestro pecado. Pero Dios no nos ha creado en pecado. Y esto hay que tenerlo muy claro, para poder tener el gozo y decir: qué bueno es nuestro Dios, que nos concibió sin pecado para que fuéramos felices. Porque el que tiene pecado, o el que peca, no es feliz. Pero no es feliz por nada, sino porque no está haciendo la voluntad de Dios, que nos creó sin pecado. Y eso imprime carácter, es para siempre. Y lo diremos 1000 veces. Estamos destinados a una felicidad eterna, para siempre. Pero empieza aquí, y lo repetimos con Jesús, que Él lo dijo: quien me sigue tendrá el 100 por 1 aquí en la tierra y después la vida eterna. ¿Hay alguien que dé más? Pues no. Yo no me lo he encontrado. Que alguien dé más que la promesa de Jesús, que la promesa del Padre, que nos proclama que volvamos a casa, que volvamos a lo que somos y nos dejemos de tonterías y volvamos a la casa, que es el bienestar del cielo y también el bienestar humano, porque el reino de Dios está dentro de nosotros y lo tenemos que vivir para que los demás se den cuenta de que el gran ideal de nuestro mundo debe ser el reino de Dios,
y no el reino de los hombres que estamos haciendo. Ese reino que nada más que tanto tienes, tanto vales, mentira. Eso es una blasfemia y muy grande. No llegamos los hijos de Dios a poner nuestro corazón en esa idea, en ese vivir. Si la ponemos y queremos ponerla en que la felicidad no está el que más tiene, sino el que menos necesita. Vivir con lo suficiente, como le decía a los apóstoles. No llevar 2 fajas, 2 túnicas, ir ligeros para que podáis andar el camino. Y más, cogiendo los signos de los tiempos, en este tiempo concreto, y ya lo he repetido, nuestra vida tiene que ser más austera, más estrecha en el sentido es utilizar las cosas muy fuertemente y no como la está utilizando en el bienestar de cada uno. Y no porque el bienestar sea malo, sino porque no hay para todos. Necesitamos de esta manera 6 mundos, 6 tierras. Iremos al desastre si no nos damos cuenta de esto. Y más los políticos y los poderosos que están acaparando todo. Si compartimos, aunque compartamos, tenemos que ser restringidos. Vivir más austeramente en el futuro para que la tierra permanezca y no necesitemos 6 mundos, que con uno nos basta. Pero si no lo hacemos, pues la tierra se irá a hacer puñetas y perderemos todos. Como eso Dios no lo quiere, pues está intentando a través de los profetas, a través de la gente que nos damos cuenta de esto, y yo soy un profeta más débil que ninguno, pero con empeño de que estoy diciendo aquello que quiero vivir, aunque no llegue a vivirlo totalmente, por mi debilidad, por mi ignorancia, y no haya llegado y reconocido la sabiduría de Dios, que es lo que me influyó en mi nacimiento. Cuando lo admita y lo lleve a la práctica, entonces seré luz y no tiniebla, y un camino abierto a la eternidad, pasando por este mundo, habiendo producido el gran fruto de que todos seamos felices. Bueno, hermanos, nos quedamos aquí. Te recuerdo lo que la primera pregunta, aquello de la red. Veo toda la realidad como una inmensa red en la que todo repercute en todo. Todo lo que hacemos tiene sentido propio si lo hacemos con profundidad. Un saludo, un abrazo, hasta luego.